Es muy grato estar con ustedes de nuevo en Entérate de Caracol Internacional con un gran invitado. Es el comandante general del Ejército de Colombia, el general Alberto Mejía, hijo de general, además, que llegó a las más altas posiciones, el general Nelson Mejía. Se murió 3 meses después de que el general Alberto, su hijo, hubiera alcanzado precisamente el ascenso de general. Fue una de sus más grandes satisfacciones y orgullos. Un hombre muy prestante, de mucha influencia, muy capaz, muy preparado. ¿Y por qué digo todo eso? Porque es que esas mismas cualidades y condiciones las tiene el general Alberto Mejía. Imagínense ustedes lo que es manejar 450.000 hombres, que incluye incluyendo la policía, pero solamente del ejército son 240.000 efectivos. Un presupuesto general para el sector de la defensa de 28 billones de pesos, es el más alto del país, creo que con la cartera de educación, pero solamente el del ejército es de 6.8 billones. Y sobre todo en esta coyuntura, cuando estamos a punto, casi que a tiro, a muy pocos días, Dios quiera que así sea, de que se llegue ya a la firma de los acuerdos de La Habana, venga el plebiscito y Colombia entre por otro sendero y por otro camino. Eso plantea todos los retos, todos los desafíos del mundo, sobre todo en un país tan radicalizado como está Colombia, por los factores políticos conocidos, porque no todo el mundo está de acuerdo con la totalidad de los puntos que se han venido acordando. Hay que entender que este es un conflicto de más de 52 años y lo voy a ilustrar con 3 cifras. Son hasta el momento 7.364.000 desplazados. Número 1 en el mundo. No hay otro conflicto, nunca ha habido, con tal cantidad de gente desplazada de sus terruños, de sus lugares de origen. 56.000 homicidios desde que empezó el conflicto, se llevan estadísticas. 33.000 secuestros, incluyendo las pescas milagrosas por parte de las FARC. 111.000 desapariciones forzadas de personas, una guerra cruel, inhumana. ¿Eso es lo que queremos mantener? ¿O entrar a la onda de la negociación, como han hecho todos los países en conflicto? Todas las guerras, incluyendo la de Corea, la de Vietnam, terminan en una mesa de 4 patas, o de 3, o de 5. Eso es ineludible. Y él tiene ese reto. Fácil, ¿no? Darío, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, general. No, señor, estamos muy orgullosos y represento con mucho orgullo a 240.000 hombres y mujeres del Ejército de Colombia que están entregados al servicio de los más altos intereses del país. General Mejía, uno tiene que suponer, porque es humano, todas las personas no pensamos lo mismo, no tenemos la misma concepción ideológica ni política, ni el mismo sentido de organización de una sociedad. Tiene que haber habido, debe haber mucha gente, un ejército tan grande, 240.000 hombres y mujeres, mucha gente que diga no estoy de acuerdo, porque le mataron un hermano, porque le asesinaron un compañero, porque fue formado pues siempre bajo una directriz militar muy clara de que las FARC eran los enemigos. Darío, por supuesto, es decir, 52 años de guerra en la cual pues nosotros hemos estado dedicados a reducir, a neutralizar, a minimizar estos enemigos del país. Pues por supuesto que toda nuestra alma, vida, corazón ha estado dedicada a ese esfuerzo. Pero hay algo muy importante y es que el ejército ha venido sufriendo un gran proceso de profesionalización, de tal forma que hoy es un ejército que actúa bajo el concepto del mando tipo misión, es decir, nosotros somos focalizados a la misión. Y si entendemos que nosotros somos una institución fundamental dentro de esta democracia y que en una democracia uno de los fundamentos esenciales es el control civil sobre los militares, pues nosotros estamos simplemente haciendo lo correcto porque apoyamos el Estado de Derecho y por supuesto que cumplimos la misión contra las amenazas de hoy y futuras que pueda tener nuestro país. ¿Ha habido intentos de algunas disidencias golpistas o de que claman por un golpe
de Estado antes de entrar en este proceso final? Darío, yo creo que uno de los principales activos estratégicos de legitimidad del ejército, a pesar de las dificultades de estos 52 años de conflicto, más adelante podremos hablar de eso, pero uno de los grandes activos estratégicos es precisamente que ha sido una guerra bajo el mando de presidentes civiles, una guerra en su mayoría bajo el mando de ministros de defensa civiles, de respeto máximo a la institucionalidad. Eso no pasó en el hemisferio. En los demás países todos optaron por la vía de la dictadura para reducir estas amenazas insurgentes. Colombia optó por la vía de la democracia. De pronto, esa puede ser una de las razones por la prolongación del conflicto, pero nosotros nos sentimos orgullosos de haberlo hecho de esa manera y por eso hemos sido absolutamente respetuosos de las instituciones democráticas de este país. Y esa es una de las razones por las cuales recibimos ahora un trato especial. Parte del tratamiento que nos da la justicia transicional nace de allá, de que dicen estos hombres, estos ciudadanos extraordinarios, ciudadanos soldados, lucharon esta batalla de 52 años, no podemos ahora dejarlos en una cárcel o dejarlos abandonados, sino que vamos, el país como un todo, a responderles como ellos merecen. Precisamente el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, que es un civil, fue presidente de los empresarios en una época, embajador en Washington y demás, planteó en estos días que posiblemente se acogerían a esa justicia transicional cerca de 5.000 militares, o bien porque están en prisión o están en procesos judiciales, o porque de alguna manera podrían acogerse para que no tengan el día de mañana ningún problema con la justicia penal. ¿Eso es bien recibido? Sí, Darío, es muy bien recibido porque el presidente de la República ha dicho no pasará que las guerrillas den el tránsito a ser parte de la sociedad y puedan participar en política y que los militares que tuvieron algún problema dentro de este conflicto vayan todos a la prisión, vayan todos a la cárcel. Entonces, esta justicia transicional es una gran oportunidad porque es un elemento esencial para conquistar la paz. Y nosotros nos sentimos realmente bien tratados en ese sentido. ¿Por qué, Darío? Primero, esta justicia transicional no fue, para los militares, no fue escrita en Cuba, fue escrita en el Palacio de Nariño. Esta justicia transicional tuvo la participación de los militares en cada párrafo, frase y letra que está allí escrita. Y algo muy importante, logramos dos cosas fundamentales que son, primero, se presume que todo lo hecho por nosotros es legal, mientras que todo lo hecho por la contraparte o las FARC es ilegal. Y en segunda medida, algo que clamamos durante muchos años, y es que no nos juzgaran bajo la óptica de los derechos humanos, sino bajo la óptica del derecho internacional humanitario. Y hoy, en la justicia transicional, van a ver los casos bajo esta óptica. Un pequeño ejemplo, una emboscada, que es una maniobra absolutamente lícita del ejército, que está en nuestros manuales, que las ensayamos, las preparamos, hacemos ejercicios de doble acción para realizarlas en el terreno, en el entrenamiento, bajo la perspectiva de derechos humanos, es vista como una masacre. Pero bajo la óptica del derecho internacional humanitario, la óptica del derecho de la guerra, una emboscada contra una fuerza que, por ejemplo, pretende hacer un secuestro o atacar a la población civil, es absolutamente lícita, y entonces va a haber ese cambio trascendental, es fundamental para nosotros. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional con el comandante del Ejército Nacional, el general Alberto Mejía. Regresamos con el comandante del Ejército de Colombia, el general Alberto Mejía. General, yo me he planteado, al fin, ¿cuántos eran los de las FARC? Dicen que quedan un poco más de 7.000, pero se entregaron voluntariamente por las campañas del Ejército y de la Fuerza Pública cerca de 24.000 y capturaron 27.000 y dieron de baja a buena cantidad. Entonces, ¿cuántos eran los de las FARC? Porque a todos siempre se nos dijo que eran 18.000 hombres.
Bueno, las FARC, Darío, durante todo su proceso histórico han tenido, por supuesto, unos periodos de crecimiento, otros de equilibrio y otros en los que esos números han bajado. Eso ha sido directamente proporcional al manejo político estratégico del país, en la medida que el país adoptó una posición de pronto más débil, de pronto la parte política no muy involucrada en los temas de seguridad, pues ellos pudieron crecer en su momento. Pero cuando nuestros líderes políticos se dieron cuenta de que había que hacer un gran esfuerzo para reducir ese número que llegó a tener hasta 22.000 hombres en armas, pues se dio todo el apoyo para poder reducir ese número, y es básicamente un esfuerzo que se realizó en las administraciones del presidente Pastrana. A finales, después de Caguán, ¿no? Después del Caguán, del presidente Uribe en sus dos gobiernos y del presidente Santos, que nos han permitido hacer ese descenso de 22.000 en armas a unos 6.200 hoy en armas. Aquí hay algo que hay que tener en cuenta y es que estos números han crecido por el reclutamiento forzado que ellos han hecho. De niños, de mujeres. Claro, se han reducido por las operaciones militares, las neutralizaciones, etcétera. Pero digamos, parte de la tragedia de la guerra es esa, que usted les hace 1.000, 2.000 neutralizaciones y ellos van y reclutan 1.000, 2.000 niños más. Entonces es un ciclo de nunca acabar que es una máquina de tragedia para el país, para los niños. Mire, Darío, una parte muy importante es pensar con la firma del acuerdo final cuántos niños dejarán de reclutar en los próximos 10 años. ¿Y cuántas víctimas mortales se van a evitar? ¿Cuántas víctimas mortales? Entonces, digamos que eso es un tema que uno como militar lo tiene que entender, porque yo visito el hospital militar, yo visito el batallón de sanidad, yo me entrevisto con un soldado que me dice que va a volver a ver y me aprieta las manos y no tiene ojos. Entonces, digamos, la tragedia de la guerra la vivimos nosotros, pero algo que hay que tener en cuenta en los números es que existen unas estructuras no armadas, denominadas milicias o redes de apoyo, y normalmente estos, no se puede decir un número total como tal al momento, pero más o menos por cada hombre en armas, 6.200, puede haber uno o dos que hacen parte 10, 12.000 de esas milicias de las FARC. Todos ellos tienen que entrar a la concentración, porque si no entran, no se concentran y no entregan las armas, no tienen el tiquete para entrar a la justicia transicional. Pero debe ser muy duro para sus hombres. Primero todo ese proceso de selección, de quién van a cuidar 32 zonas veredales, 8 puntos adicionales donde van a estar concentrados. Estos que eran mis enemigos hasta el día de ayer y ahora yo los tengo que cuidar. Darío, permanentemente he dicho dos cosas. Uno, no es la primera vez que hacemos un proceso de paz. O sea, el ejército guarda muy bien sus lecciones aprendidas. Y tenemos el registro de todos los procesos de paz anteriores, qué pasó, qué no pasó y qué debemos hacer para hacerlo mejor. Pero en segunda medida, sobre esos procesos de paz, los desmovilizados, que mencionaba dar una cifra, son miles de desmovilizados de FARC, de ELN, de todos estos grupos. Nosotros diariamente en el combate se nos están entregando. Y cuando se nos entregan, protegen y los claro, cuando curan. se nos entregan, el soldado nunca dice, qué pesar que se me entregue este guerrillero, yo quisiera haberlo matado. No, la política estratégica del ejército es que estos desmovilizados hay que recibirlos, es parte de la ecuación de haber neutralizado las FARC y haberla forzado a negociar toda esta cadena, esta cascada de desmovilizados que salieron de sus filas, que se rindieron en combate. Y el guerrillero que quería matar a nuestro soldado 5 minutos antes, el soldado le pone un apósito, le da agua, pide el helicóptero, llega al batallón, lo reciben nuestros médicos, llega un sargento con ropa nueva, llega el otro soldado con la comida para el desmovilizado, porque nosotros no peleamos con odio ni con venganza, y porque esta es una guerra, a diferencia de muchos ejércitos del mundo que pelean guerras fuera de sus fronteras, es una guerra en los campos de la patria, con colombianos, y por eso hemos tenido una estatura moral, estatura intelectual,
cuando nos referimos al tema de los desmovilizados, y por eso esa tragedia de los homicidios fuera de combate pues nos hizo tanto daño y causó tanto dolor. De eso le quería preguntar. Ha habido mucha desinformación, en fin, estamos en una guerra sucia y estuvimos durante mucho tiempo. Hombre, ¿cómo se llegó a dar ese dolor de patria de haber, pues se llaman los falsos positivos, en los que habrían muerto, no sé, 3.000, 4.000, 5.000 personas inocentes? Bueno, Darío, en primera medida, esta situación ha sido tomada por la institución como una tragedia. Es una tragedia. Nuestra gente que estuvo involucrado en esa situación y que ha pagado muchísimos años de cárcel, mucho dolor, muchos han visto la destrucción de sus familias. Ha sido también para la institución terrible verlos sufrir de esa manera por sus actos. Digamos que toda esta situación nos ha hecho pensar mucho, analizarla, tomar correctivos, redirigir Pero nuestra ¿por qué se doctrina? dio esa situación? Nunca nadie se dio cuenta al más alto nivel, presidente, ministros de turno. Si hubo generales de la República, comandantes de brigada, que están siendo procesados en el día de hoy, que estuvieron involucrados, casi que se estaba convirtiendo en una política de Estado. Bueno, Darío, la verdad es que, digamos, sobre esto no ha salido todavía un estudio ¿Se sabrá algún día? sociológico que yo creo que saldrá en algún momento. Nosotros estamos trabajando en todos estos temas, pero lo que yo sí quisiera decir es que la guerra, las dificultades del combate, lo que sucede en las selvas aún hoy, esas dos caras de Colombia de tener una Bogotá casi que ya es una metrópoli internacional, y ver otras partes de nuestro país que usted puede sentirse en Afganistán o en Vietnam. Esa guerra, claro, esa guerra lleva a ese tipo de tragedias porque tiene muchas zonas grises, porque tiene muchas dificultades. Clausewitz decía que, uno de los grandes pensadores de la guerra, decía que hay una neblina que cubre todo ese entorno estratégico que no permite ver con claridad. Por eso allí algunos de nuestros hombres se equivocaron, porque así lo han reconocido en las cortes. Otros indudablemente han caído en víctimas también de estos procesos de investigación. Pero lo que sí es importante es, uno, eso no va a volver a pasar. Nunca jamás. Nunca jamás. Eso sí lo juramos y lo prometemos por el honor de ser soldados. Y dos, ese tema hemos aprendido. Es decir, nos hemos puesto ya hoy todas las vacunas. Ya existen los controles todos del caso, para que eso no vuelva a ocurrir. Todo, y precisamente parte de nuestra nueva doctrina refuerza todas estas temáticas, porque no ha habido ni existirá en nuestras escuelas, en nuestra formación, alguien que nos diga que hay que atentar contra el pueblo colombiano, porque somos sus protectores, somos sus defensores. Nosotros no tenemos el más mínimo derecho de atentar contra un campesino. Yo pienso que Colombia también ha sido generosa con el ejército, Darío. Seguimos siendo la institución con el más alto nivel de respaldo y de prestigio. Yo no diría que generosa, sino justa en el Sí, reconocimiento. con el 75% de respaldo en las encuestas, porque ellos entienden la dureza de esta guerra. Es que, digamos, desde Bogotá, uno hablar de que no hay que hacer una cosa o la otra, es aceptable, y esa crítica la entendemos. Pero, Darío, usted no sabe lo que es usted tener en un pedacito de camino 10 soldados despedazados, Sí. el dolor que se siente, El ánimo de venganza. lo que eso puede generar normal, ¿no? en el alma, en el corazón de un soldado. Esa ha sido la tragedia de esta guerra, y por eso nos sentimos orgullosos de llegar al fin de esta guerra gracias a la victoria militar de los soldados de Colombia. Ni nos ruborizamos, ni nos da pena, ni matamos el tigre y nos asustamos con el cuero. Esta victoria militar le pertenece a los soldados de la patria. Ya regresamos en el último segmento de Caracol Internacional. El general Alberto Mejía,
en todos los estudios que ustedes imaginen, en todos los doctorados, en todo lo que ustedes quieran, en Colombia, en los Estados Unidos. Incluso fue Ranger en los Estados Unidos con unos cursos de 3 meses verdaderamente violentos, pero ha sido paracaidista. Tiene todas las disciplinas que hay en el Ejército de Colombia y en las Fuerzas Militares de Colombia. Bueno, unas precisiones finales, General Mejía. ¿Cuántos falsos positivos se cree que pudo haber? No, Darío, sería muy irresponsable de mi parte, pero efectivamente nuestro ministro, al anunciar cómo va a ser ahora con la firma del acuerdo el manejo de todas esas personas nuestras que están viviendo esa tragedia, ha hablado de unos 5.000 hombres, contando los 2.000 que están hoy en la cárcel y 3.000 que están siendo investigados. Digamos que pensamos que ese puede ser el universo de las personas que como involucradas del conflicto están involucradas en esta tragedia. Bueno, ¿usted qué me trajo aquí? Porque es que yo aquí veo doctrina Damasco. ¿Qué es la doctrina Damasco y estos manuales que ustedes han preparado con tanto esmero? Darío, muchas gracias. Este es un regalo muy especial que traemos, que estamos entregando, y es una nueva visión, una nueva luz, una antorcha que se pone el nuevo al frente ADN nuestro. del ejército. Exactamente. Esta doctrina es una doctrina militar que se denomina la doctrina fundamental del ejército. Estamos en un proceso de revisión y reconstrucción de la doctrina. Son como las partituras para emplear el poder de combate que nos dan los colombianos en batalla, en seguridad, en fin, en todo el portafolio. O sea, es el equivalente ya en términos modernos a lo que fue la doctrina de la seguridad democrática del año 82 en la época de Turbay. Sí, esta es más como los evangelios de la Iglesia Católica, es la doctrina del ejército. Aquí nos dice esta doctrina Nuevo Testamento. ¿qué es el ejército? Este es el Nuevo Testamento, exactamente, y esta doctrina es una doctrina que tiene las siguientes características. Es una pirámide invertida. En la parte de abajo tiene el manual piedra angular, el ejército, que habla de la filosofía militar, de por qué luchamos, de por qué existimos, de por qué somos un ejército democrático, que describe el ADN del sentir y del pensamiento del militar. Y encima de ello viene una doctrina que es la doctrina fundamental, luego la doctrina de referencia, los manuales de campaña y los manuales de técnicas. Es toda una construcción doctrinal moderna que nos permite utilizar las nuevas tecnologías, pero que al mismo tiempo nos hace interoperables con el mundo. La estamos presentando, estos manuales fundamentales que hoy en día ya no se escriben manuales grandes, porque son especializados, cortos, muy profundos, de mucho contenido, de muchos conceptos operacionales a la altura de los ejércitos del primer mundo. Nos permite ser interoperables con países del primer mundo, con la OTAN, y cumplir esas misiones que nos da el gobierno nacional para el futuro. Nos dice, ustedes deben proteger las fronteras, ustedes deben proteger la seguridad pública al interior en coordinación con la policía. Al mismo tiempo deben estar capacitados para atender temas de tragedias, de desastres, del medio ambiente y, por supuesto, a gestionar el riesgo y, si es necesario, a realizar despliegues internacionales. Pues yo no me puedo desplegar internacionalmente o no puedo proteger las fronteras si no tengo una doctrina sólida que son las partituras. Pero la gente también se pregunta, General Mejía, ¿van a combatir a las bandas criminales en este posconflicto? Sí, Darío. Grupos al margen de la ley como el ELN, que no ha querido entrar porque siguen secuestrando y dicen que no van a dejar de secuestrar hasta que lleguen a un acuerdo, ¿los van a seguir persiguiendo y buscando? En el posacuerdo, cuando se firme el acuerdo final, todo lo que quede después, que lo hemos bautizado internamente, el sistema de amenaza persistente, lo que persista, va a llevar todo el peso del Estado. No se va a disminuir de ninguna manera el pie de fuerza. Y no van a quedar capacidades guardadas en el closet y estos tipos asesinando campesinos y cultivando droga y destruyendo el medio ambiente con la minería ilegal. Eso no va a pasar. De tal forma que cuando a mí me preguntan si en el posacuerdo van a haber ataques nuestros sobre estos bandidos, si van a haber bombardeos, si van a haber operaciones militares, pero por supuesto que sí. Y si hay grupos disidentes de las FARC, como el Frente Primero que ha dicho, y hay otro que también manifestaron que ellos no aceptan lo firmado en La Habana.
Mi recomendación a esos frentes Es que se entreguen. es que se entreguen, Y no vayan cumplan. a cometer la brutalidad, porque les va a caer ya no una fuerza de 3.000, 5.000 encima, sino de 30.000, de 40.000. Entonces es un ejército que con su nueva doctrina se fortalece. Cuando a mí me dicen, pero esta es una doctrina entonces política entre el comunismo o el capitalismo, o la doctrina de la seguridad nacional, no tiene nada que ver con eso. Es una doctrina propia del ejército que nos dice cómo emplear el poder de combate al servicio de los más altos intereses de la nación, con una característica, Darío: todos estos manuales son públicos, porque No hay nada secreto. hace parte de nuestra visión de transparencia. Cada letra de estos manuales ha sido revisada por el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, porque no hay nada que ocultar, porque es un ejército legítimo que le pertenece al pueblo colombiano. Oiga, general Mejía, ha tenido que explicar, defender, debatir mucho al interior de su familia este acuerdo de La Habana. Pues Darío, no, pues desafortunadamente no está mi papá vivo con quien tenía ¿Él lo hubiera entendido? las conversaciones. Yo pienso que totalmente, me habría dado un respaldo total. Pero digamos, al interior de mi familia, gracias a Dios tengo gran apoyo, gran respaldo. Y si uno hace las cosas de manera correcta, con honor, con dignidad, si sirve a los más altos intereses de la nación y no a los intereses personales, de la mano de Dios vamos a llegar al éxito. Indudablemente que hay un ambiente que puede generar incertidumbre, por supuesto que el ambiente es Pesado. lleno de complejidades, pero lo más importante es estar focalizados en la misión. Imagínense este país en 5 años, finalmente. Pues yo me imagino este país en 5 años sin FARC, con una reducción absoluta en tomas, ataques, voladuras de oleoductos, voladuras de torres, con un ejército ayudando a construir carreteras, a construir seguridad, con el control institucional del territorio y con todos los ministerios llegando a los sitios más apartados del país de la mano de su ejército, que va a estar allí para protegerlos y para ayudarlos, y con un ejército que mantiene una lucha con todo el poder contra el narcotráfico y todos esos elementos como la minería ilegal, el contrabando, entre otros. El secuestro, la Que es, extorsión. por supuesto, que es muy articulado con la Policía Nacional. Hoy trabajamos con la Policía Nacional En llave. y, por supuesto, con nuestra Armada y Fuerza Aérea, pero usted ya solamente los distingue por el uniforme, pero somos un equipo, un solo haz de voluntades, porque hay una nueva cultura que la aprendimos en batalla, y ese activo estratégico de la experiencia, de la sangre, del sudor, de todo lo que hemos padecido en el combate, nos ha unido y por eso nos permite llegar a este momento estelar de la historia de Colombia, en donde unas FARC cierran el fin de este conflicto, cierran la posibilidad de llegar al poder por la vía de las armas, porque entienden que al frente tienen una muralla, la muralla de su ejército, de su fuerza militar y de su policía nacional, una muralla infranqueable, y por eso dicen, mejor, ¿sabe qué? Vamos por la vía política. Y por la vía política, el escenario, el balón, está en otro campo. terreno. Entre tanto, estaremos nosotros aquí entrenando, preparándonos, con nuestras armas listas, afilando el cuchillo, la bayoneta, para defender a los colombianos. Ese es el comandante general del Ejército de Colombia, el general Alberto Mejía. ¿Cómo quiere ese uniforme, caramba? Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.